comenzaba el éxodo cubano, Jorge Macetti y su esposa Ileana de la Guardia crecían como privilegiados hijos de altos oficiales de la Revolución cubana. Pero como siempre ocurre en sistemas inflexibles, tanto Macetti, quien al crecer se unió a varios movimientos guerrilleros, como su esposa, eventualmente vieron sus vidas destruidas por el sistema donde crecieron. El padre de Macetti desapareció en los años 60, luchando con las guerrillas en Argentina, convirtiéndose en héroe de la Revolución cubana. 3 décadas más tarde, el padre de Ileana, el coronel Antonio de la Guardia, uno de los más allegados compañeros de Fidel Castro, fue declarado traidor a la patria y ejecutado durante los juicios políticos de 1989, junto con el mayor general Arnaldo Ochoa, otro producto de la Revolución cubana y el militar más condecorado de su ejército. Una de las primeras imágenes que tengo, yo diría primer golpe, es cuando el comandante Manuel Piñeiro, Barbarroja, yo tenía 9 años creo, no recuerdo bien, yo estaba jugando en el barrio y me llama para anunciarme que mi padre ha muerto, porque estaba al frente de una columna guerrillera y no solo que murió, sino que desapareció, ni siquiera pude hacer el duelo de ver su cuerpo. Mi niñez en Cuba fue sobre todo en el seno de una familia, yo diría un poco contradictoria, que a la misma vez se quedan en Cuba con la Revolución cubana, sobre todo mi padre y mi tío, empiezan a trabajar para Fidel Castro. Mis abuelos paternos se quedan en Cuba, pero con una visión de otra Cuba, porque había un mundo en la casa, que era un mundo que era prohibido para el exterior. Era un mundo que era criticado y era rechazado por los órganos políticos. Era un mundo que era atacado porque decían que era el mundo burgués. Cuando muere el Che, que en Cuba se hace una velada solemne, yo recuerdo que yo voy solo a esa velada solemne. Yo ahí realicé la muerte de mi padre. Me doy cuenta ahora que ahí lo realicé, porque recuerdo que empecé a llorar y lloré mucho. Todos mis recuerdos están relacionados a la muerte en Cuba. La única manera de trascender era muriendo. Y eso es terrible. Era el hijo de un héroe que tenía que ser héroe o por lo menos tratar de igualarlo. Patria, socialismo o muerte. Patria, socialismo o muerte. Hemos venido a desfilar en su honor, en su memoria, por nuestra patria, cazadores por Venezuela, patria, socialismo o muerte. Ya después, cuando yo tengo más conciencia de mi realidad como joven, yo me doy cuenta que la gente, que mis amigas, que muchas personas que me rodean viven en otra situación completamente diferente. Era un discurso muy mentiroso del régimen, porque decía, hicimos esta revolución para ser iguales, y no éramos nada iguales. Entonces entendían que para ciertas personas los privilegios era parte de la recompensa que tenían que tener esos individuos que hasta cierto punto se jugaban la vida por la revolución. Esa revolución llega al poder diciendo que es una revolución igualitaria, pero resulta que inmediatamente los jerarcas de esa revolución se van apropiando de los bienes de aquella burguesía que ellos decían que era corrupta, que muchos de ellos lo habían hecho con el fruto de su trabajo, se va apropiando de esos bienes. Estando dentro del régimen, ya la revolución te está aplastando, porque te está obligando a tener una doble postura, te está obligando a no poder decir lo que tú piensas, y en Cuba eso es imposible, porque estás conmigo o estás muerto. El que de verdad esté conmigo tiene que estar conmigo en el alma. El que de verdad esté conmigo tiene que ser capaz de morir por este pueblo y por esta patria.